Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando a un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad. Sembrando vida.
por título la merienda. Y vieron que lo hice bien uruguayo, ¿no? Con el termo, con el mate y la torta frita. Estos días de lluvia. ¿Cuántos saben hacer torta frita? Nati sabe hacer una y Anita también. No, muy bien. El pastor hace unas tortas, no son como las de Nati, pero muy buenas las tortas fritas. Qué rico, ¿no? Bueno, y yo hoy quería contarles, ¿sí? Una experiencia que vivimos en Canelones. Anoche estaba orando y le decía, Señor, dame una ilustración para que esto que tú pusiste en nuestros corazones pueda quedarles en el recuerdo, ¿no? Nuestra idea con las ilustraciones es que ustedes puedan acordarse de algunas cosas, ¿no? Yo me acuerdo siempre de Raquel, la tía de Mirita, que ya está con el Señor. Una vez puse un perchero acá y una camisa, hace mucho tiempo, y se llamaba la camisa blanca. ¿Cómo están nuestras vestiduras, no? Y Raquel me decía, yo no me puedo olvidar de esa prédica porque me viene la camisa blanca. Y bueno, y eso es lo que intentamos cuando hacemos ilustraciones, que podamos seguir en la semana pensando esta palabra. Así que yo los animo a que ustedes puedan agarrar sus Biblias, ¿sí? Durante la semana y volver a leer, y volver a examinar, y volver a mirar, ¿sí? Para que Dios pueda hacer que esa palabra sea masticada, ¿sí? La podamos, y Dios nos va a mostrar cosas más lindas también aún todavía. Amén. Estamos viendo los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y hoy vamos a ver una historia que está en los tres, pero bueno, vamos a ver también en Juan, el cuarto evangelio, que no es sinóptico, que fue escrito muchos años después, pero tiene mucho detalle. Pero antes de ir a la porción bíblica, les quiero contar esta vivencia que tuvimos en Canelones, cuando éramos pastores de allá. Algunos ya saben, se los hemos contado, que trabajábamos con algo que se llama, gracias Dani, el Banco de Alimentos. ¿Alguien sabe lo que es el Banco de Alimentos? El Banco de Alimentos es como una empresa gubernamental, no sé si lo estoy expresando bien, o una institución gubernamental, que se ocupa de recoger los alimentos que se están por vencer un mes antes, los juntan, los depositan y los entregan a instituciones para que sean repartidos con integridad. Y eran 100 instituciones que había en Canelones que estaban adheridos al Banco de Alimentos, y nosotros allí teníamos un merendero, ¿sí? En donde venían los niños al templo y a 2 salones más. No es como acá que tenemos niños preciosos todos, pero ayer sacabas una piedra y sacabas 20 niños de la piedra, ¿no? No bajaban de 90 niños. Entonces el Banco de Alimentos nos ayudó un montón para poder darles la merienda, para poder ayudar a las familias. Así que a mí me encantaba con Dani, íbamos a un local que había ahí cerquita y comprábamos las bolsas en cantidad, y me encantaba abrir caja y desparramar todo en el templo y empezar a hacer bolsas. Y con Dani íbamos, sí, con el auto, casa por casa, y me sentía Papá Noel, los Reyes Magos, no sé. Pero era una sensación tan bonita, tan linda, y los hermanos, cuando se iban de la reunión, cada uno se llevaba su bolsita, ¿no? Y era una bendición, fue un tiempo precioso. En una de esas repartidas que hubo, ¿sí? Le voy a pedir a Facu que pase a la otra, recibimos una donación muy grande y estamos haciendo una publicidad para Canal 5, no, de Nesquik, pero no era Nesquik de chocolate, era Nesquik de frutilla. ¿Alguna vez lo probó? Bueno, a mí personalmente lo único que me gustaban era hacer tortas, porque después era tanta la cantidad que nos daban que hicimos un taller de mujeres para ver los usos de la leche condensada y del Nesquik de frutilla. Porque era una... No, pero en serio, vinieron las hermanas, todo. Fue un gran mover. Porque claro, vos entregabas la leche condensada y te decía cómo se come, ¿no? Porque era un alimento muy caro, ¿sí? Y bueno, los flanes, los budines que hicimos, poner. Pero este Nesquik de chocolate, de frutilla en especial, fue una historia que impactó mi vida.
impactó mi vida. ¿Por qué? Porque nos daban muchísimas cajas, entonces nos habían dicho del Banco de Alimentos que solo podíamos repartir una lata por familia y esperar 15 días, por lo menos que la abran, ¿tá? Y entregar otra y hasta ahí. ¿Por qué? Porque vos la entregabas cerrada, le dábamos 5 o 6 por persona y después la veíamos en la feria el sábado. Entonces la idea no era esa, era que la pudieran consumir. Entonces llegó un punto que todos tenían el Nesquik de frutilla, lo tenían todos. Entonces empezamos a hablar, me acuerdo que al Monte Sinaí, a la iglesia Pando también mandamos al Instituto Bíblico, Daniel era alumno, así que imagínense los años que estoy hablando, hace un montón, ¿tá? Y entregamos en el Instituto Bíblico, todos los chicos felices, porque en ese momento era como algo muy rico en ese lugar. Ya estábamos hasta acá con el Nesquik. Y un día le digo, Dani, vamos a seguir repartiendo. Cada caja traía 24 unidades de 400 gramos cada una. O sea, que eran y eran cajas y cajas. Y en un momento seguimos repartiendo, le dábamos a todo el mundo. Me acuerdo de la iglesia Estrella de Belén también, ellos repartían todo. De la iglesia de Aeroparque también, de la pastora Marinés. Estábamos repartiendo Nesquik de frutilla, faltaba que nos pusieran de nombre la iglesia del Nesquik de frutilla. Pero era impresionante. Y en un momento quedaban 5 cajas. Le digo, Dani, sumamos, dejemos una o dos. Habíamos dejado, no, 2. Habíamos dejado 2, subamos las 3 cajas y vamos liquidando y vamos. Entonces volvimos y entramos por una calle que nunca habíamos ido, ¿sí? A repartir Nesquik, no que no habíamos ido, sino que no habíamos repartido el Nesquik. Así que fuimos, repartimos. Y cuando llegamos, otra vez habían 5 cajas. Y yo digo, pero ¿o vino alguien y nos sumó? No, Dios había multiplicado, pero esto es de verdad lo que les digo, ¿eh? No es la primera vez que nos sucede algo así sobrenatural. Ya algunos conocen la historia de las empanadas también, pero lo del Nesquik fue muy, porque claro, no era bendición para mí. Ya estábamos hartos del Nesquik. Si hubiera multiplicado otra cosa el Señor. Y de ahí, no me acuerdo bien a quién le donamos todo, pero fue una donación linda para otra institución. Y esto de la multiplicación existe y Dios lo hace. Muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios en momentos de súper dificultad y el Señor lo ha hecho. Así que acuérdese, cuando esté corto, acuérdese del Nesquik de frutilla. Amén. Y vamos a ir a la Biblia porque hoy vamos a ver una historia de multiplicación. Como les dije al principio, esta historia la tenemos en los 3 evangelios sinópticos, pero Juan lo que hace es darnos algunos detalles muy lindos. Así que le voy a pedir a Facu que pase el otro, ¿sí? Y vamos a leer en Juan capítulo 6, del 1 al 14. Son varios versículos, pero vamos a prestar atención. Amén. Después de esto es en la Reina Valera 60, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y cuando alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero les decía para probarles, porque él sabía lo que iba de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los discípulos. Y asimismo, a la gente que estaba recostada, y asimismo de los peces
cuánto querían, todos comían cuánto querían. Y cuando hubieran sido saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraban a los que habían comido. Qué chiquita me quedó la letra. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Pedimos, Señor, que nos hables. Un pasaje tan conocido, pero que tú puedas hablarnos a nuestro corazón, cada uno lo que necesitamos, tú nos puedas ministrar. En el nombre de Jesús. Amén. En el relato de, ya les digo, en el relato de Marcos 6, capítulo 6:30, va a empezar de otra manera este pasaje y va a decir, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Vamos a ponernos en el tiempo y en el contexto donde estamos hablando. Si ustedes se fijan, agarran Marcos 6 y van para atrás, ¿sí? Van a ver que Juan el Bautista había sido asesinado en un tiempo muy cercanito a eso, ¿sí? Y fíjense, en el versículo 14 está la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el antecesor de Jesús, aquel hombre que preparó el camino del Señor, ¿sí? Y era primo del Señor Jesús y eran cercanos. Entonces, usted imagínese que Herodes había hecho asesinar por un capricho a Juan el Bautista y entonces el Señor estaba dolido, triste, angustiado. Pero si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, vamos a ver que en el capítulo 6, versículo 7, Jesús hace algo muy lindo, me encanta la didáctica del Señor. Él antes de la muerte de Juan el Bautista llama a los 12 y los envía de 2 en 2 en una misión para que ellos empiecen a ejercer su ministerio, para que ellos empiecen a dar, para que ellos empiecen a orar por los enfermos, para que empiecen a predicar. Me encanta, ¿no? Porque Jesús primero lo hizo solo, después lo hace con ellos y luego los manda a ellos, ¿no? Una metodología preciosa para que estas personas, cuando Jesús se fuera, ¿sí? Ellos pudieran hacerlo, ya estaban practicando junto con Jesús. Así que fíjense en las emociones encontradas. Por un lado, la muerte de Juan el Bautista, pero por otro, los discípulos querían hablar con Jesús. Querían contarle, seguramente habían visto maravillas, habían orado por los enfermos, habían hablado la palabra de Dios, mucha gente se habrá arrepentido, ¿no? Entonces ellos estaban eufóricos, vieron como cuando un niño que quiere mostrarle a su padre lo que logró. Bueno, algo así. Pero por otro lado estaba la muerte de Juan el Bautista. Entonces Jesús, como hombre, me imagino yo, usando un poco mi imaginación, tenía una mezcla de sensaciones y necesitaba un tiempo solo. ¿Cuántas veces nos pasó, no? Que tenemos una mezcla de sensaciones, necesitamos un tiempo de soledad, un tiempo de parar. ¿Sí? Hay varios versículos en la Biblia que dice, calla delante del Señor, ¿no? Como que estemos quietos, que podamos buscar de Él en el silencio. Bueno, Jesús necesitaba un tiempo así. Entonces, ¿sí? Va al mar de Galilea, pasa para poder pasar al otro lado y tener un tiempo con sus discípulos, ¿sí? Y un tiempo de serenidad en su cabeza. Él no buscaba las multitudes en ese momento. Él ya venía de hacer milagros, de estar con la gente. Él necesitaba ahora un tiempo de soledad y se retira, ¿sí? Se retira del lugar. Y cuando se retira, vieron que leímos ahí, dice, le seguía una gran multitud. El Señor no tenía tiempo de descansar. Dice que Él sube al monte y los mira
y tiene compasión de ellos, porque los ve como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Ahí el Señor saca sus intereses propios, ¿no? De eso y dice, bueno, vamos a hablarle de Dios, vamos a hablarles del reino, vamos a sanarlos, vamos, y está con la gente, ¿sí? En medio de esa circunstancia pasa el tiempo, ¿sí? Pasan las horas, y cuando pasan las horas, ¿qué viene? Mamá, tengo hambre. ¿No es cierto? Bueno, empieza la sensación, ¿sí? de apetito y de hambre, y, a ver, Señor, despídelos, anda mandándolos a la casa, porque ¿qué vamos a hacer con tanta esta gente? Entonces Jesús los mira y le dice, denle ustedes de comer. Pero ¿qué le pasó al Señor? La tristeza lo enloqueció, ¿no? ¿Qué le pasó al Señor? Y miran, y en esa época tenemos que tener el contexto que solo se contaban varones. Así que eran 5.000 varones. Se supone que mínimamente eran 10.000 personas, entre mujeres, niños y varones. Usted imagínese, ¿cuántos somos acá en Tararira? 7.000. Decía, yo estaba ahí, eran 10.000, era todo Tararira junto y un poquito más. Todos juntos, imagínense, escuchando del Señor, y tenían todos esos hambre. Y Jesús le dice a los que estaban ahí, denles ustedes de comer. Entonces Felipe, que era más o menos el que tenía los 2 dedos de frente, dice, ni 200 denarios nos va a alcanzar para comprar un pedacito de pan para cada uno. Los denarios eran el sueldo de un día. O sea que usted trabajaba un día, le daban un denario. Por lo tanto, 200 días eran 200 días de trabajo. Lo que la cuenta, aproximadamente 8 meses de trabajo de nuestro sueldo. Bueno, algunos ganan más que yo, pero 200 días de trabajo, 8 meses de sueldo, para darle un pedacito de pan a cada uno. Entonces Felipe le dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Y aquí aparece un muchachito que tenía, me da mucha ternura, ¿no? Porque volví atrás, volví a la primera, Facu. ¿Cómo se llamaba? La merienda. Yo me imagino, me encanta imaginar, ¿no? Este muchacho salió de su casa y le dijo a su mamá, mamá, me voy a ver a Jesús. Y se hizo la vianda, ¿no? La viandita. La mamá le puso los pescaditos, le puso los pancitos, y hice otra cuenta también, porque eran 5 panes y 2 pececitos. Pero no era lo que nosotros pensamos, las 5 panific largas esas, ¿sí? Y 2 pescados de parrilla. No. Eran pancitos de cebada, eran los panes de la gente más humilde de la época, eran pancitos como galleta, duros, ¿sí? Y eran chiquitos. Y el pescadito, ese que le mandó, eran como, a ver cómo sería, no sé, porque yo de pescado no sé nada, pero como una, sí, pero no, porque dice la Biblia después, en los comentarios bíblicos, que era como para condimentar el pan. Nosotros nos imaginamos que es un pez y que se lo comió como una milanesa, no. Era, claro, era para untar, algo para untar el pan. Como una sardina, calculo, pero eran 2. Entonces, lo que dicen los comentaristas, que esta mamá seguramente hizo la viandita para el nene, y por las dudas si alguien le pedía. ¿Vieron en la escuela cuando el compañerito se olvida? Bueno, las mamás siempre ponemos un poquito más, bueno, los míos ya están grandes, pero yo me acuerdo que poníamos un poquito más, ¿sí? ¿Para qué? Por si alguien te pedía que el nene no me quede sin comer. Entonces le puso un poquito más. Entonces la cuenta sería así, presten atención. Sería para una persona una comida bien como
una merienda suculenta. Y para 2 personas, una merienda justa. Eso es, ¿qué serían? 2 tortas fritas y 3 mates, no sé, ¿no? Entonces era una merienda justita para 2 y una merienda completita para uno solo. Eso era lo que tenía este muchacho, ¿sí? Recuerden que sacamos la condición social, económica de este niño por el tipo de pan que consumía, ¿sí? El pan de cebada era para personas de bajos recursos, ¿sí? Sin embargo, no dice la Biblia, pues yo medio me imaginé la situación, Felipe diciendo, Señor, ¿qué le vamos a dar? Y me lo imaginé a Andrés diciendo, acá hay un muchacho, ¿viste? Que le sacó la vida. No, yo creo que él dijo, acá, yo traje esto, que habrá escuchado, que habrá chumeado. La Biblia no dice, sea que se lo sacara, o sea que lo haya dado voluntariamente, hubo una entrega, ¿sí? Hubo una entrega. Él entregó algo muy poquito, muy insignificante. Era muy poco, pero al Señor le era suficiente. Amén. Era suficiente para hacer un milagro. Para las manos de ese muchacho era algo chiquitito. El muchacho no tenía mucho, pero tenía algo. ¿Cuántas veces sentimos que no tenemos todo lo que necesitamos? Que no solamente estoy hablando de dinero, sino de fuerzas, de tiempo, de paz, de salud. Era poco lo que tenía este muchacho, pero eso que tenía se lo dio al Señor. Y ni siquiera era de buena calidad, era de mala calidad. No de mala calidad, no era una comida premium, ¿sí? No era nada para terrible multitud. Y acá quiero parar un poquito. Vamos a ver la personalidad de este muchacho. No tenemos ningún dato. Él es la herramienta que usa el Señor para hacer uno de los milagros que está escrito en los 3 evangelios sinópticos y en el libro de San Juan. Juan, después de ver que todo estaba escrito, pensó que era importante volver a escribirlo. Así que es un pasaje de muchísima importancia. Pero los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, ni siquiera mencionan que había un chiquilín que había entregado algo. Este niño era un anónimo, no era un líder, no era un discípulo reconocido, ni siquiera era un adulto. Ustedes saben que en la época en que Jesús vivió, los niños eran de muy bajo valor, ¿sí? Cuando a veces nosotros decimos este pasaje, para obtener el reino de los cielos debemos ser como niños, específicamente no está hablando de un niño que traemos ahora de la escuelita, está hablando de las clases que son retiradas del centro, ¿sí? De los pobres, de los necesitados, de los hambrientos, de los desesperados, de los desolados, de los quebrantados. Jesús está subiendo la vara y dice, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser así. Está diciendo, tenemos que venir con ese corazón, ¿no? Y este joven anónimo nunca es mencionado y algún día quizás lo conoceremos en el cielo. Pero su actitud marca una gran diferencia. No era por la comida, era por la maravilla de que Jesús, usted imagínese que levanta, otra que el Nesquí, levanta los panes, ¿sí? Y dice, Señor, te doy gracias por estos alimentos, le entrega a los discípulos y dice, repártanlo. Yo quisiera ver la cara de los discípulos. Cuando eso empezó a brotar, a brotar, a brotar, y quedaron 12 cestas, no eran las cestas que ponemos ahora en la mesa de decoración, eran esas canastas de panadería gigantes, 12 cestas. Algún comentarista dice que era una para que se lleve cada discípulo, cada apóstol. Yo dudo eso, porque estoy segura que el niño algo se llevó. Amén. Dios hizo maravillas con alguien que entregó muy poco
y marcó una diferencia. Lo poco que entregamos a Jesús es muy suficiente. Amén. Porque para nosotros es poco, pero para Dios no. A veces decimos, no tenemos más que esto, ¿no? Esto es poco, Señor, para lo que vos... Tenemos también la ofrenda de la viuda, ¿sí? Cuando da esto y dio todo lo que tenía para su sustento, y lo que dio era tan poquito que dice que la gente la miraba con desprecio. Pero para ella era todo. Es la actitud. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de dar lo que tenemos. Para los discípulos, este nene no daba nada. Y seguramente ellos decían, despide a la gente, Jesús, vamos a estar pasando miseria con estos pescaditos, ¿no? Y sin embargo el Señor Jesús veía provisión en eso tan chiquito. En las manos de Jesús lo poco se vuelve suficiente, lo insuficiente se convierte en abundante y lo natural se transforma en sobrenatural. Qué lindo es que nosotros podamos saber que Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales en nuestras vidas. A veces nos comportamos mirando los 5 panes y los 2 pececitos. Y vivimos, pero no lo digo en el sentido de comida ni económico, sino en nuestras vidas. Solo miramos lo poco, todo lo que falta, todo lo que, Señor, ¿qué te voy a rendir mi talento si mirá, no, esto no me sale bien? Señor, ¿qué te voy a rendir mi tiempo si no puedo ni con mi vida? Señor, ¿qué te voy a rendir mi familia? Mira el descontrol que es. Señor, ¿qué te voy a rendir mi trabajo? Mira lo mal que me va. Señor, no. Y vemos, nos menospreciamos cuando Dios ve en nosotros un montón, porque Él quiere lo poco nuestro para hacerlo mucho de Él. Amén. Muchas veces sentimos que nuestro tiempo es poco, que nuestra fe es pequeña, que nuestros recursos son limitados, pero si se los entregamos en las manos correctas, Dios hace maravillas. Amén. La actitud correcta de un niño no trajo solo bendición para él o para Jesús, trajo bendición para muchos. El milagro comenzó con la multiplicación, pero antes de una multiplicación hubo una entrega. Amén. Todo comenzó con la actitud de un simple muchacho que no retuvo lo que tenía. Y su merienda se convirtió en provisión para miles. Yo le pido a los músicos que vayan pasando. Nuestra vianda en nuestra vida puede ser la respuesta para otros. Con nuestros talentos, nosotros podemos bendecir a otras personas. Usted sabe que los frutos del árbol no se los come el árbol. La sombra del árbol no la disfruta el árbol. Nuestros frutos, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo. Voy a hablarle a los jóvenes. Tu juventud es pasajera. La juventud es pasajera. Sí, yo les digo, me acuerdo. La juventud es pasajera. Hoy hablábamos con Sandrita y con los chiquilines ahí antes de orar en el fondo y hablábamos de los looks de cuando nos casamos con Dani. Y me decían los chiquilines como que nos vestíamos raros, ¿no? Pero yo me acuerdo de ese tiempo, ¿cómo pasó tan rápido? ¿Es tan pasajera la vida? Y qué bueno que la juventud se la podamos dar al Señor. Es la mejor inversión. La vida, la adultez, la vejez, nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestras ideas, todo poder dárselo al Señor, a pesar de que quizás consideremos que sea poco.
lo poco nuestro puede ser mucho en las manos del Señor. Esto de la merienda nos enseña que Dios no necesita grandes recursos, sino necesita corazones dispuestos. Corazones dispuestos. Este muchacho no predicó, no lideró, no cantó, no tocó ningún instrumento, no hizo ningún milagro, pero activó uno de los milagros más grandes de Jesús, registrados, como dijimos antes, en 4 libros de la Biblia. Entregó lo poco que tenía. Y ahora la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes, Nancy? Me pregunto yo. ¿Qué tengo, Señor, hoy que te pueda servir a ti? Yo te invito a que te pongas de pie. ¿Qué tienes en tus manos? Talentos, recursos, disposición de servir, simple, voluntad, algo de tiempo, vida, salud, servicio. ¿Qué tienes en tus manos? La pregunta es, ¿lo vamos a agarrar fuerte para nosotros y para gastarlo hasta que no quede más nada? Hoy se lo queremos dar a Jesús. Hay una ilustración que yo ya se las compartí, pero que impactó mi vida. Esta ilustración me la hizo Daniel Cuchinielo, mi líder de jóvenes, en el siglo pasado. Era un fogón, me acuerdo, en un campamento, cuando antes podíamos hacer fogones en los campamentos, que eran preciosos. Y trajo una vela, yo ya la hice porque tengo una velita que me regaló Beatriz, que yo la usé para hacer esta ilustración. Los más viejitos se tienen que acordar. Él trajo una vela toda decorada, preciosa, hermosa, y trajo una vela toda gastadita, de las blancas que usamos cuando cortan la luz. Y dijo, las 2 velas fueron fabricadas en el mismo lugar, por los mismos empleados. Solo que una es de adorno y nunca fue encendida. Y la otra, fue encendida tantas veces. Fue encendida para buscar la mamadera del bebé y hacerle la lechita en un corte de luz. Fue encendida para que no se asusten los niños porque estaba oscuro. Fue encendida y gastada para que un papá pudiera hacer un arreglo de alguna situación. Fue encendida, tuvo utilidad, pero se derritió. Se derritió, se gastó, se consumió. Se consumió por un propósito. Y la otra quedó llena de telaraña. Y la estamos viendo todos los días cuando limpiamos el mueble y decimos, esta en cualquier momento la tiro, porque no sirvió. Fue un souvenir de un 15 que quedó ahí, muy linda la flor, pero ya quedó. No cumplió su propósito. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué vela queremos ser? ¿Queremos ser la de adorno, la que está re linda, la que es bonita? ¿O queremos cumplir nuestro propósito a pesar de que gastemos nuestras vidas? Y el ser encendido a veces duele, ¿no? Porque nos tenemos que entregar y eso no le gusta a nuestra carne. Pero hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Querés entregarle lo que tenés en tus manos a Jesús? ¿Querés entregarle tu ministerio, tu juventud, tu tiempo, tu amor, tus palabras de consuelo para otro? ¿Querés entregarle lo que tenés? Sembrando vida.